Bienvenidos mis queridos amigos a una nueva emisión de Conexión Orisha. El día de hoy voy a hablarles de una orisha que amó profundamente a un hombre, fue traicionada por su propia hermana, sufrió el destierro, la soledad, se llenó de ira contra la humanidad. Es además una gran guerrera, le enseñó el arte de la guerra a muchos otros orishas. Construyó armas, diseñó armas, es la dueña real del machete. En el día de hoy voy a hablar de esa tercera componente de ese trío temerario de orishas guerreras de nuestro panteón yoruba, nuestras orishas muerteras. Hoy les hablaré de Obanani. No se vayan, ya vamos a regresar. Siempre me gusta comenzar a hablar de un orisha, de un culto, de cualquier cosa, tratando de buscar su origen. Y el origen del culto a Oba nos remonta a su natal Nigeria, a África. Oba es originaria de tierra Takwa, al igual que Oya es originaria de tierra Takwa, aunque su culto se hizo muy popular en tierra de Oyo, en tierra de Changó. Se dice que Oba le dio de comer a Changó una oreja en una sopa y que por eso ella fue repudiada y desterrada por su esposo. Esto da origen a que ella llorase tanto que formasen sus lágrimas los ríos, las lagunas y principalmente el río que lleva su nombre, el río Oba. Entonces, Oba, como muchas otras orillas que hemos estado conversando en los últimos videos, también es una orilla fluvial. Es una orilla fluvial. Y es interesante que en África el río Oba es el principal afluente del río Osun o el río de Ochun. Y dicen que cuando estos dos ríos se confluyen uno con el otro, hay unas olas muy grandes allí, hay mucha violencia de esas dos aguas, de esas dos corrientes de agua. Son muy violentas los rápidos que hay en esa zona donde el río Oba desemboca en el río Osun. Y por eso ese es el origen de por qué en África se considera que la que traicionó a Oba no fue Oya, como en nuestra tradición afrocubana, sino que fue Oshun. Recuerden que los africanos, todo el origen de estas cosas está basado en elementos naturales, en sucesos de la vida cotidiana de esos pueblos. Estos pueblos evidentemente vivían de esos ríos, de la pesca, de lo que extraían de esas aguas. Y entonces por ahí vienen esos cultos. Entonces ya venimos con que el culto a Oba es de allá, no se inventó en Cuba, y el pataquí de su oreja cortada a Changó y cocinada en una sopa viene también del África. Según muchos estudiosos de lo afrocubano, dicen que el nombre de esta orisha, el nombre de Oba, viene de la contracción de dos palabras yorubas, la palabra sopa y la palabra rey. Y de aquí que esta orisha se llamase algo así como la de la sopa del rey, evidentemente por su historia relacionada con que le cocinó una de sus orejas a Changó en una sopa precisamente. Interesante que en África esta orilla se llama Oba y punto, Oba. Y en Cuba se le agregó este nani.
Entonces en Cuba es Obanani. No sabemos, no sabemos exactamente. Yo he leído algunos artículos, alguna literatura que nos dice que este nani viene, se lo pusieron los sigbos. Los sigbos fueron un pueblo que llegó junto con los de Oyo, con todos los africanos que vinieron, y ellos tenían una deidad que se llamaba Ala. Y ellos hicieron como especie de un sincretismo entre la Oba y su Ala. Los sigbos también trajeron a esa deidad que en nuestro panteón yoruba es que equivalente al diablo, a los sí. Entonces, interesante este detalle, que el nani, el Obanani, fue agregado en Cuba. En África no se conoce a Oba como Obanani. En África se conoce a Oba sencillamente como Oba. Dato curioso. En nuestra religión, todos los orishas nos traen una historia, nos traen unos pataquí en los que estuvieron involucrados como familias, como personajes de la mitología, digámoslo de esta forma, la mitología yoruba. Y Oba también nos trae su historia. La historia de Oba es la historia, quizás, una historia que puede trasladarse a los tiempos actuales y tener total vigencia. El arquetipo de Oba como orisha es la orisha del amor sacrificado, del amor puro, de la mujer que se entrega sin condiciones a su esposo, a su marido. Es capaz de hacer el sacrificio más grande por tratar de agradar a un hombre. Vive un infierno relacionado con los temas de la infidelidad, de la traición. Esta orisha es traicionada por su propia hermana, y esto nos trae a la vida real, temas de la vida real, y vemos cómo estas cosas siguen pasando en nuestro tiempo, no son nada ajenos a la actualidad. Y no quiere decir que los hijos de Oba van a tener la misma vida que tuvo Oba, ni que se van a trasladar todos estos sucesos a su vida. Y esto es una ridiculez, no, nadie piensa eso, no se puede pensar algo así. Pero sí, en ese astral, en esa energía que representa ese orisha, sí está muy presente esa característica de que la mujer tiene que estar muy pendiente, muy alerta sobre estos temas, yo diría que energéticos, que están allí en su astral, por lo cual Oba los ha elegido como sus hijos. La mayoría de los hijos de Oba son mujeres. Yo diría que el 99% de los hijos de Oba son mujeres. Esto no significa que no hayan hombres que esta orisha haya elegido, pero su culto básicamente es un culto de mujeres. En su pataquí más emblemático, Oba se preocupa mucho por agradar a Changó, de quien es su esposa. Changó es un hombre mujeriego. Changó está viviendo en concubinato con sus hermanas, con Oya, con Ochun y yo creo que con toda la que se le atraviese a Changó. Y Oba está sufriendo esto. Y ella es una mujer inocente, en el sentido
de que una de sus hermanas, en la tradición afrocubana Oya, viene y le aconseja a Obba que se corte una oreja y se la dé a Changó en una sopa, y que eso a Changó le encanta, y Obba, la muy ingenua, lo hace. Y es rechazada cuando Changó se da cuenta que lo que tiene la sopa es una oreja y que a Obba tiene tapada la cabeza con un paño y que el paño está medio sangrando. Y Changó se ve como loco. ¿Pero qué cosa es esto? Changó adoraba las trenzas de Obba. Obba tenía un cabello precioso y ella se lo acomodaba en forma de trenzas, trenzado. Y Changó adoraba esto de su esposa. Entonces Changó Changó estuvo mal. Y Changó sentenció de que él no iba a estar más con esa mujer. Primero porque había atentado contra sí misma. Y era repugnante lo que había hecho. Pero que además él quería tanto a esa mujer y respetaba tanto a esa mujer que él dijo que esa iba a ser su única esposa. Y en nuestra tradición afrocubana, la única y la gran esposa de Changó es Obba. Oya nunca fue esposa, Ochun nunca fue esposa. Tuvieron a ese hombre por pedazos, pues, pero no fueron la legal. Y ahí también está mucho el tema de que toda esa historia se traduce a nuestro tiempo. Y hay mitos, hay arraigos en la mujer, la que es la legal, no, esa es la querida, esa es la amante, la legal soy yo. Todo eso viene de esa historia, de ese pataquí de Obba. Pero hay que ver a Obba por encima de este pataquí, por encima de esta historia. Claro, esto es lo más emblemático de Obba y todo prácticamente relacionado con esto. Obba era una mujer extremadamente rica y poderosa antes de enredarse con Changó. Una mujer bellísima, hija de la realeza. Obba no tenía necesidad ninguna de enredarse con este tipo. Entonces, mujeres, hijas de Obba y no hijas de Obba, muchas veces tienen que analizar con quién se van a meter en la vida, con quién deciden estar en la vida, con quién deciden pasar su vida. Y este es otro de los aprendizajes de Obba. Obba se desgració. Obba prácticamente murió en vida producto de una mala decisión. La decisión de irse con el negro bonito, negro lindo. Entonces muchas veces cuando las mujeres deciden, las mujeres y los hombres deciden con quién unirse, con quién pasar el resto de su vida, muchas veces el físico y toda la parte, digamos, de chulería, de galantería es lo que predomina en nuestra decisión y no nos damos cuenta que quizás estemos condenándonos al sufrimiento, condenándonos a las lágrimas por una mala decisión a la hora de elegir a la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Este es el verdadero mensaje de Obba como orisha. ¿Okay? Y no significa que todos los hijos de Obba van a ser sufridos y que todos los hijos de Obba van a ser infelices en el amor. Yo pienso todo lo contrario. Que Obba, al ser la dueña de ese amor puro, de ese amor sacrificado, de ese amor verdadero, todo lo contrario, va a aportar esta energía de sabiduría a sus hijos, a sus hijas. ¿Okay? En mi tiempo, cuando se preguntaba Obba se recibe cuando uno está viejo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se recibe cuando uno está viejo? Porque Obba, según los libros, según los viejos,
Oba tenía un carácter muy malhumorado. Oba era un carácter muy ermitaño, muy agresivo. Oba emocionalmente era una orisha inestable. ¿Bien? Entonces, Oba, además de todas estas cosas, era una gran guerrera. Era tan guerrera que ella fue la que enseñó a pelear, a guerrear a Oya. Fue la que enseñó muchas de las cosas que Changó empleaba en la guerra. Incluso ella tiene su historia previa con Ogún, donde ella le da el yunque, o Yun le da el yunque, no sé si es Ogún a ella a Ogún, se dan esas herramientas y Oba es la dueña de todos los minerales no ferrosos, básicamente el cobre, el bronce, son minerales de Oba. Decía Valentín Angarica que Oba, la llave que tiene Oba en su fundamento, que la otra llave está en el fundamento de Ochun, dice Nicolás Valentín Angarica, que esa era la llave que abría la puerta de nuestra casa para que entrara la riqueza, para que entrara el dinero, a través de unos pactos con Echu que habían allí con Oba. Entonces, Oba no es estrictamente esa orisha sufrida, llorona, no, Oba es toda una reina. Es toda una reina que tiene otras muchas características. Los hijos de Oba, señores, van a tener lo que esa orisha puede darle. Esa orisha es inmensamente rica. Y si hay una orisha que es rica es Yemayá. Y yo no he visto hijo de Yemayá sin su techo, sin su casa. Hijo de Oba, hija de Oba, tampoco. Como dicen por ahí, que Yemayá es la reforma urbana. Bueno, pues Oba también es la reforma urbana. Hija de Oba va a tener su techo, va a tener su bienestar de todo tipo. La ira de Oba, algo muy importante y quiero resaltar sobre esto. Oba, después que pasó todo esto con Changó, ella se mete en el monte. Se mete en el monte con su ejército, con sus guerreros. Se dice que comían nada más que malanga blanca. Malanga blanca. Y sobrevivían a base de malanga blanca. Y se dice que cada vez que Oba se acordaba de lo que habían hecho, venía para el pueblo aquel y le arrancaba la cabeza a todo el mundo. Y yo les digo algo, en mis 30 y pico de años de santo coronado y en los 40 y pico de años que yo llevo practicando esta religión, yo siempre he escuchado de nuestros Lagua viejo, que Oba, la ira de Oba era lo peor que había en este. O sea, que había que evitar, por sobre todas las cosas, la ira de Oba. Porque Oba es la única, yo creo, oricha, la ocha, que viene y le corta la cabeza a sus propios hijos. ¿Y cómo se busca uno la ira de Oba? Bueno, teniendo esa oricha y siendo infiel, teniendo una vida desorganizada, donde se traicione, toda esta cosa, donde se cometan todas las cosas, todos los hechos que hicieron que esa oricha entrase en cólera, viviera en una ira. Oba despreciaba a la humanidad. Hasta que un día, bueno, supuestamente en los Pataquí se dice que Ochun, que era su hermana, y su hermana que más la quería, y que ella también quería mucho, fue con Orula y le dieron de comer a Oba,
y Ochun la trajo a su palacio, la trajo a vivir con ella y esta es la tradición afrocubana. La trajo a vivir con ella y le dio posición, le dio corona nuevamente a Oba. Oba era estricta con sus hijos, con su pueblo, con sus súbditos. Oba era una mujer muy recia, muy, digamos que amargada a su forma, una forma muy complicada. Ochun era todo lo contrario. Ochun es la dueña de la alegría, de la risa, de todo lo que brilla en este mundo, de todo lo que nos hace feliz en este mundo. Es la Santísima Caridad del Cobre. ¿Ok? Entonces, ahí viene la base del pacto. Esto todo está en el Odu Obeche, donde Ochun saca a Oba del monte, le da posición otra vez. Interesante, que no es cualquier Ochun la que saca a Oba del monte. Es Ochun Tinibú, un camino de Ochun, que yo veo que está un poco perdido. Yo no he escuchado mucho de ese camino de Ochun. Allá en Matanza deben conocer bien todo este asunto, en Matanza se hace Oba. Entonces, es Ochun quien saca a Oba de aquel encierro, de aquella guerra. La malanga blanca esa que supuestamente es el adimú que se le pone a Oba, eso. Yo he escuchado que hay que tener cuidado con esta malanga y Oba y el asunto. ¿Saben por qué? Porque ¿qué le recuerda a Oba esta malanga blanca? Lo que ella vivió metida en ese monte. Entonces, cuando yo estaba becado, lo único que comía era arroz, chícharo y pepino en la vocacional de Santa Clara. Y a mí me dicen arroz y chícharo y de verdad, o sea, yo no quiero comer eso. Y lo que hace acordarme del hambre que yo pasé metido en esa escuela, en la vocacional de Santa Clara, en la Che Guevara, yo estudié allí. Bueno, entonces yo creo que esa malanga blanca le recuerda a Oba su historia, su situación que ella tuvo mientras estuvo metida en ese monte. Las iniciaciones de Oba. Las iniciaciones de Oba son muy polémicas, se hace directo, se hace con oro, Ochun oro para Oba. En mi rama, en mi familia, en mi casa, básicamente todas las iniciaciones a Gayú, San Lázaro, Oba, todo eso se hace con oro, no se hace directo. ¿Está bien el directo? Me imagino que sí. No tengo conocimiento de todo lo que conllevan estas ceremonias. No he participado, no tengo esta orilla. O sea que estoy hablando sencillamente de las cosas que he podido estudiar y escuchar en todos estos años sobre esta orilla. Aquí tengo en mis apuntes que por allá por el año 1942 había una santera conocida como Ña Mariana. Ña Mariana era Lucumí, tenía a Oba coronada directo, ¿verdad? Y ella insistió en coronarle Oba a una mujer que se llamaba Teresa. Esta mujer parece que tenía problemas mentales y se le coronaron Oba directo. Había otra santera en ese momento, Ña Mariana Toguá, le dijo que esa mujer iba a terminar en loca si le ponían Oba directo. Y parece que ocurrió esto y yo me imagino que producto de esta situación, después de este momento, poca gente se atrevería a hacer la coronación directa de Oba y se optó
por la tradición de hacerla a través de Ochun. Obviamente, si esta mujer tenía problemas mentales, quizás no tuviese nada que ver lo que le pasó o en qué derivó su vida después de esta coronación, producto de la coronación, sino producto de su propia condición que ya esta persona tenía. Cosas que pasaron y que lo tengo documentado, pasó esto. En cualquier caso, directo o con oro a Ochun, Ochun es vital, fundamental en la iniciación de Oba, por todos estos tratados que hay entre esta Ochun, este camino de Ochun, Ochun Tinibú y Oba. O sea, no hay forma ni manera de que se pueda coronar Oba sin todo esta dependencia, esta ayuda, esta colaboración de Ochun. O sea, Ochun es indivisible en la tradición afrocubana, indivisible de Oba. Es lo que tengo entendido, es lo que he escuchado, es lo que he leído. Hay Odus de Ifá que avalan todo este proceso de esta iniciación de Oba de forma directa. Oba era estéril, tenía graves problemas para concebir, y una de las cosas que había que resolver era hacer que Oba fuera fértil. Y por eso Oba, parir, los hijos de Oba, toda esta cosa, es bastante, yo digo que no es un problema, pero yo pienso que si a usted tiene un ahijado, una ahijada, y le sale hijo de esta orilla cuando va a su mano de orula por caracol, como usted defina su ángel de la guarda, y sale Oba, hay que, yo digo que correr a asesorarse, correr hacia obases que de verdad tengan el conocimiento de todo lo que requiera una iniciación en Oba directa o con oro para Ochun, o Ochun con oro para Oba. ¿Por qué razón? Porque también está la tradición y está el dicho que se dice que Oba mata. Oba mata cuando viene a la cabeza de sus hijos. Entonces, yo recomiendo mi recomendación, como siempre, de humilde recomendación desde mi escaso conocimiento de esta religión, es que si con Oba hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo digo que más cuidado incluso que con Yeguá. Yo considero que Oba es mucho más delicada incluso que Yeguá. Oba Nani. Entonces, al que le sale Oba como ángel tutelar, como orisha tutelar, como orisha Lasbatori, tiene que asesorarse muy bien qué es lo que van a hacer, quién lo va a hacer. No ningún muchachito de estos nuevos, Dios, vaya, son muy buenos, han aprendido muchísimo esto, pero tiene que haber la certificación, el asesoramiento de obases viejos, de obases con experiencia en todo lo que es esta ceremonia, estos previos que hay que hacer y todo lo que se necesita hacer. No es igual que los otros santos que se hacen, los otros orishas que se inician. Oba, así sea directo con oro o Ochun con oro para Oba, tiene muchas cosas muy específicas de ese orisha y de extremo cuidado. Y mi recomendación igual, si usted no tiene marcado Oba, si usted no tiene que recibir Oba, adore a esa orisha y punto. No se meta en ese rollo.
Hace solo un rato estaba hablando por teléfono con mi buen amigo, hermano, colaborador de Conexión Orisha, consultor de Conexión Orisha, Yacel Alonso, y estábamos hablando precisamente de Obba. Y él me dice, Rafa, Obba, a mi juicio, es la orisha más tergiversada de nuestro panteón yoruba afrocubano. Y es verdad, hay muchas cosas que no cuadran. Precisamente, lo primero que uno dice, bueno, ¿y por qué hicieron esto? El tema de que en África, quien tiene la rivalidad con Obba es Ochun. En el candomblé, también la rivalidad con Obba la tiene Ochun. Él me comenta que incluso hay una danza cuando vienen Ochun y Obba a bailar, que bajan en cabeza de sus hijos, tienen toda una danza de guerra. Él me comenta incluso que no fue Obba quien se arrancó la oreja, que fue en un pleito, en un peleo entre estas dos mujeres, que Ochun le arrancó la oreja a Obba. Historia. Y como yo digo, nuestra religión fue arreglada, adaptada para la realidad cubana de mediados finales del siglo XIX. ¿Cuál era la orisha que estaba en auge en Cuba? Que era parte ya de la ensalada. Habían gran cantidad de sacerdotes consagrados a esta orisha. Ochun. Ochun tenía mucho más ya privilegios en Cuba, incluso había sido Ochun sincretizada con la patrona de Cuba, con la patrona de esta nueva tierra, o sea que Ochun era precisamente la nueva reina de Cuba, ¿verdad? Entonces, o ya en ese momento el culto ya era bastante más discreto, lo vimos en un video anterior, por aquí está la tarjetita del video de Ollá, no se lo pierdan, véanlo también. En ese video yo les explico que el culto de Ollá tuvo que esperar cerca de 40, 50 años para que Ollá entrara en la ensalada. Entonces, ahí vemos cómo se hizo esta adaptación de que es Ollá la enemiga acérrima, la que le hace esta mala jugada a Obba en lo afrocubano. Otro tema en el que considero que hay confusión son en los colores de los vestidos, de los collares de Obba. Casi todo el mundo tiene la opinión de que el rosado es el color de Obba. Y yo no soy experto, ya les digo, pero tengo entendido que los colores de Obba son colores ocres, colores dorados, carmelitas o marrón, como se dice por acá. Ese tipo de color, algo así como este gorro que conseguí hoy. Por ahí están los colores tanto para los vestidos, el traje de Obba, como para sus collares. Yo pienso que el rosado es un poco la confusión que hay, la fusión que se ha estado haciendo con Yeguá, que es otra orisha que por ser una de sus compañeras en este trío de las orichas muerteras del cementerio, se ha tomado. Incluso pienso que algunos tabús de Yeguá se le han pasado a Obba y no son de Obba. Obba fue una mujer que no tenía nada que ver con la virginidad. Obba, dueña de un gran amor por un solo hombre, pero muy distinto a la virginidad de Yeguá. En cualquier caso, Obba, una orisha fascinante para continuar. Este video que hemos hecho es solo para despertar en ustedes el interés por saber más de esta orisha, de la orisha Obba, su historia, su tradición,
todo lo que concerniente a su culto, a sus addimuses, a todo lo que es referente a Oba, que sigan estudiando, no acepten una sola verdad, consulten siempre con sus mayores, con sus padrinos, con todas las personas que mayores que ustedes, que de repente tienen esta orilla. Por ejemplo, en Cuba, me comenta Yacel que hay varias formas de entregar Oba. Dice que hay Oba de 5 otanes, Oba de 8 otanes, Oba de 9 otanes, ¿no? Hay Oba más pegadas a Obatalá, Oba más pegadas a Ochun, infinito. Esta es una orilla infinita en sus tradiciones, en su culto. Y bueno, mi recomendación es que si a alguien le sale esta orilla como su orilla Lavatory, no se asuste, no se asuste. Sencillamente documéntese y sea responsable, porque yo digo que a cualquiera le desgracian la vida con una mala decisión en estos temas religiosos. Y no es que el santo mata, el santo no mata a nadie, pero la vida a veces se pone cuesta arriba por situaciones relacionadas con malas decisiones, con malas ceremonias, con malas prácticas dentro de nuestra religión. Pues nada, un placer haberles hablado hoy de Oba y haber cerrado el compromiso de hacer los 3 videos a las 3 integrantes de este grupo de orillas muerteras, guerreras de nuestro panteón yoruba afrocubano. Un abrazo inmenso, los quiero un montón como siempre y bueno, los espero en próximas emisiones de Conexión Orilla, donde seguiremos tratando de buscarle un sentido a todas estas cosas, de sacar la tradición de verdad de nuestra cultura y de nuestra religión. Un abrazo inmenso, los quiero un montón. Hasta el próximo video.